Yo quiero hablar de la voluntad de Dios. Primero quiero preguntarte si tú conoces cuál es la voluntad de Dios, porque muchos no conocen la voluntad de Dios. Muchos, hoy en día los cristianos, prácticamente no leen la Biblia, y eso es un problema, porque si usted no lee la Biblia no conoce a su Dios, porque si usted no lee la Biblia corre el riesgo de que usted esté recibiendo una enseñanza que no sea la correcta. Y eso es peligroso. Ya lo hemos enseñado que hasta tu alma se puede ir al infierno por practicar doctrinas que no son las de Dios. Amén. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, tener comunión con la palabra de Dios, con las Escrituras. Es muy importante. Porque además de eso, no es solamente para no ser engañado, sino que debo de conocer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de tu Dios para tu vida? ¿Conoces la voluntad de Dios? Porque la Biblia dice que el que conoce a Dios se esforzará, dice la palabra de Dios, y actuará, dice. Cuando uno conoce a Dios, se va a esforzar, porque sabe que Dios está de nuestro lado. Dios no es tu enemigo. Dios no está esperando que tú te equivoques para castigarte. Dios te ama. Y si te equivocas, Dios te va a levantar y te va a dejar una enseñanza a través de ese error que cometiste. Pero no te va a destruir Dios, porque es un Padre bueno que nos ama. Amén. Entonces es importante. Venimos a la casa de Dios para saber cuál es el corazón de Dios, para saber y conocer a Dios, para ser transformados, porque venimos con una mentalidad negativa, una mentalidad de mucho negativismo, venimos con una mentalidad que no es la mentalidad de Dios, venimos con la mente del mundo, amén, la mente del mundo, llena de cosas que no son de Dios, con una mente mundana, una mente que piensa en las cosas terrenales, una mente que prácticamente no tiene fe, que ve prácticamente con los ojos del pecado, ve lo malo, amén. Una mente negativa, una mentalidad de una naturaleza caída, la naturaleza adámica por el pecado. Venimos con una mentalidad caída, separada de Dios. No podemos pensar como Dios piensa, no podemos actuar ni hacer nada como Dios quiere cuando venimos con la mente que está allá afuera, la mente del mundo. Entonces debemos de tener un cambio aquí en nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso es importante, esto es una enseñanza, no le voy a gritar, no le voy a tirar aceite, no le voy a tirar... No. Yo quiero que usted aprenda algo hoy, que le deje un mensaje y que sea edificado, para que usted vea la importancia que tiene el venir a la casa de Dios. No es solamente llenarse del Espíritu Santo, debemos de llenarnos del conocimiento de Dios. Entonces tenemos muchas personas que sienten la unción de Dios, que danzan en el Espíritu, que tienen fe para que caiga el gozo de Dios y tienen experiencias de Dios y ayunan y oran y hablan en lengua y pasan preciosas experiencias con el Espíritu Santo, pero viven en derrota porque no conocen a Dios verdaderamente. Amén. Muchos creen que la sanidad no es para estos tiempos, que ya pasó. Entonces la gente ama a Dios, se llena del Espíritu Santo, pero tanto es enfermo, porque no conoce la voluntad de Dios, que Dios sigue sanando a las personas. Entonces aman a Dios, danzan en el Espíritu, experiencias tremendas tienen con Dios, pero el cáncer sigue ahí y siguen sufriendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tienen experiencias preciosas con el Espíritu Santo, pero ellos creen que cuanto más pobres somos, más en santidad vamos a vivir. Como está la doctrina hay una doctrina, prácticamente los pastores del tiempo de antes, cuanto más pobres eran, para ellos era demostrar que eran santos y ser humilde. Y la pobreza, la falta de dinero no tiene nada que ver con la santidad ni con la humildad, son cosas diferentes. Porque se puede tener mucho dinero y ser humilde. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y viven penurias y escasez. Sus hijos pasan escasez, la gente pasa escasez porque ese espíritu que transmiten a la gente. Todos somos pobres, como hay un grupo de hermanas católicas, de monjes que andan no sé cuáles son, pero los franciscanos tienen un voto de pobreza. Todos descalzos. Ni para comer tienen. Alguna galleta dura que le tira a alguien. Porque creen que haciendo un voto de pobreza agradan a Dios. Lo que Dios quiere que usted haga es un voto de santidad con Dios. Que ame a Dios, que le obedezca a Dios. Pero Dios no quiere que usted sea pobre. Es más, yo no sé qué Biblia tienen ellos. Porque Jesús hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo.
Y usted dice, sí, pero no habla de la riqueza material, pastor. Bueno, pero justamente si sos enriquecido en el alma, vas a ser enriquecido en lo material también. Porque Dios desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando tenés riqueza espiritual, también vas a tener riqueza material. Porque también viene la sabiduría de Dios para hacer riqueza también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces tenemos que conocer a Dios. Tenemos que saber que Dios aflige al pueblo. Acá hay personas que tienen todo para ser exitosos y están viviendo un tiempo, es más, en el trabajo que están valga la redundancia, trabajando, ellos dicen, ¿por qué me tienes aquí? ¿Esto es un castigo? No, es que Dios te está afligiendo, Dios te está enseñando a que valores lo que Dios te había dado antes y no lo valoraste. Ahora vas a valorar, vas a pasar frío, vas a pasar calor, vas a madrugar, porque esta aflicción te va a preservar en el futuro. Cuando Dios te vaya a dar lo que te va a dar, tú lo vas a cuidar y vas a decir, ¡pah! Ahora sí voy a llegar temprano, no me voy a quejar del trabajo. Es más, voy a hacer 8 horas y si puedo me quedo una horita más para agradarle, porque ahora sí voy a cuidar la bendición de Dios. Entonces no es que Dios te va a tener ahí siempre, pero ahora te está afligiendo Dios, ¿sí? No es el diablo, es Dios, para que aprendas a valorar lo que Él te quiere dar, porque así con el carácter que algunos tienen, si Dios les va a dar lo grande que Dios les va a dar, no lo van a cuidar, lo van a perder. Alguien diga aleluya. Entonces la aflicción de Dios, la aflicción del Espíritu, la escuela del Espíritu Santo, la aflicción, cuando Dios nos aflige hoy, esa aflicción nos va a traer un peso de gloria, una bendición allá adelante. Porque Dios a través de la aflicción está formando el carácter de sus hijos. Pero si usted no conoce a Dios, se aparta de Dios, se aparta de la iglesia, le echa la culpa al pastor, a la iglesia, le echa la culpa al diablo, alguien está en pecado, algo está pasando. No. Dios está formando tu carácter. Dios aflige, Dios a través de pruebas aflige, porque es Dios formando el carácter de las personas. Pero tú tienes que conocer a tu Dios. ¿O no dice que el pueblo de Israel Dios lo hizo cruzar, lo afligió en el desierto, dice? Lo hizo pasar hambre en una tierra de escorpiones, amén, de serpientes. Pasó hasta hambre el pueblo muchas veces, perseguido por sus enemigos. Alguien diga aleluya. Y Dios tuvo que afligir al pueblo muchas veces, amén, para darle lo que le iba a dar después. Porque si no, repito, no valoran lo que Dios les está por dar. Y Dios no se los puede dar. Por eso, cuando usted no se deja formar por Dios en la aflicción, usted no se deja tratar por Dios, entonces queda estancado en el mismo plano siempre, espiritual. Entonces usted vive una vida aburrida, siempre gana lo mismo, siempre hace lo mismo, siempre lo mismo, y tiene un techo, porque el techo se lo puso usted, porque usted no se dejó formar por Dios. Es simplemente eso. Porque si usted se deja formar por Dios, si usted aguanta la aflicción, cuando Dios vea que su carácter está preparado para recibir lo grande que Dios le va a dar, Dios se lo va a dar, Dios lo va a promover. Pero tenemos que conocer a Dios. Porque muchos pasan pruebas y se apartan. ¿Cómo puede ser que sirva a Dios y aparezca una enfermedad? O mi esposa, mis hijos están enfermos. ¿Qué pasa acá? Entonces, si no conocemos cómo es, tenemos que entender que Dios tiene planes de bien para nosotros. Que eso simplemente es una prueba pasajera. No debe ser un motivo para decir no voy más a la iglesia, ahora no voy a orar más. Porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice. Amén. Hay enfermedad, no, pero mi Dios me sana. Te vas a esforzar, vas a actuar en fe. Hay un problema económico, pero Dios me va a prosperar, me va a dar todo lo que necesito. Entonces usted le va a meter para adelante, no se va a apartar, porque las aflicciones van a venir. Aflicciones permitidas por Dios, que el diablo se le va a levantar. Amén. Y Dios, y a veces el diablo no tiene nada que ver, es Dios afligiéndolo a usted para trabajar en su carácter. Que le quede claro eso. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Es como cuando a nuestros hijos no le damos lo que ellos quieren. Lo estamos afligiendo hasta que se lo ganen, hasta que se lo merezca. Romanos 12. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Amén. Hay una muchacha que le estamos predicando y esa muchacha le decía a estos hermanos que le están predicando: yo no entiendo tu Dios, no entiendo tu Dios. No conoce a Dios y no entiende a Dios porque su mente es mundana. ¿Cuánto dicen aleluya? Pero lo más triste es que haya gente dentro de la iglesia que no conozca a su Dios, viniendo a la casa de Dios. Eso es triste. Amén. En el versículo 12, porque estamos hablando de conocer la voluntad de Dios. Diga, conociendo la voluntad de Dios. Pero antes de decir cómo debemos de conocer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta, dice en el versículo 12, dice que comienza hablando de la separación del mundo. Si usted quiere conocer a Dios, debe de separarse del mundo. Tiene que guardarse irreprensiblemente. Por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, cuando usted dice ofrece su cuerpo como sacrificio vivo, está adorando a Dios. Amén. Cuando usted se consagra a Dios en santidad, está adorando a Dios. Y dice, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Pero para ser transformados, mediante la renovación de su mente, para tener un cambio de aquí arriba, debemos de ofrecer nuestro cuerpo en santidad para Dios. Adoración, sacrificio a Dios. No es que usted va a conocer a Dios viviendo en pecado. No funciona de esa manera. No lo va a conocer a Dios. Porque usted no, por más que tenga información de la palabra, si no tiene el Espíritu Santo que le dé la revelación, que le revela a Jesucristo, usted no va a conocer a su Dios. Por eso es que hay muchos que tienen la palabra de Dios, pero no tienen comunión con el Espíritu Santo, entonces no entienden lo que están leyendo. ¿A cuánto les ha pasado la primera vez que leyeron una Biblia? No entendían nada. Pero nada de nada. Era un trabalengua tremendo. Y no entendíamos, y muchos que todavía no, hay muchas cosas que no entendemos porque tenemos que tener más comunión con el Espíritu Santo. Pero para tener comunión con el Espíritu Santo hay que vivir consagrado a Dios. Entonces usted lee y no entiende ni lo que está leyendo. ¿Qué quiere decir aquí este versículo? No entiendo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No se amolden. Primero dice, ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Dios nos manda a tener una transformación, una renovación. Decirle a que está a tu lado, tenés que renovar tu mente. Porque venimos de una mentalidad fracasada. Necesitamos tener la mente de Jesús, tener fe. La palabra de Dios nos da fe a nosotros para creerle a Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios y conocer a Dios. Cuando usted conoce a Dios, usted sabe qué está haciendo, sabe a dónde apunta, usted conoce la voluntad de su Dios, de su Padre. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Diga, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Estás pasando por una prueba? Quiero decirte que la voluntad de Dios, de tu Dios, es buena, agradable y perfecta. Amén. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Y eso no quiere decir que usted no entienda, que usted, porque a veces no entendemos los tratos que estamos pasando. Pero Dios que es sabio y los pensamientos de Él son muchos más altos que los nuestros, sabe lo que está haciendo. ¿Cuánto es de Dios? Dios siempre está trabajando. Dígale que está a su lado, Dios siempre está trabajando. Para hacer lo bueno, para hacer lo agradable y para hacer la obra perfecta en nuestras vidas. Porque dice que Dios nos va perfeccionando a nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Muchos quieren conocer la voluntad de Dios con la mentalidad del mundo. No se puede. No se puede. No puede conocer la voluntad de Dios si viene con la mente del mundo. ¿Cuánto dicen aleluya? Es necesario conocer a Dios por medio de su palabra. Por eso es importante leer la palabra de Dios en su casa. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios en la iglesia. Y así ser renovados por su conocimiento para entender la voluntad de Dios.
Tú puedes conocerlo personalmente a Dios. Puedes conocerlo personalmente a Dios. Amén. Te lo puede revelar un hombre de Dios, una mujer de Dios, pero tú debes de tener esa comunión con Dios en tu casa. Debes de tener tu tiempo con Dios. Tus 10, 15 minutos, tu hora con Dios, no sé. Debes de tener tu tiempo con Dios. En oración, puedes leer la palabra primero y orar después. O orar primero y leer la palabra después. Eso no. Es según la comunión que usted tenga con Dios. Pero debes de leer la palabra de Dios. Amén. Para conocer a Dios. Porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios. Por eso es que oramos y oramos mal. Porque no conocemos la voluntad de Dios. Y le pedimos cosas a Dios que no están dentro de la voluntad de Dios. O no sabemos cómo pedirle a Dios. ¿Cuánto dicen aleluya? Por eso es que por no conocer la palabra de Dios, no sabemos ni lo que estamos orando. Piden y piden mal. Oran y oran mal. Porque no conocen a Dios. Entonces no tenemos bendición. El Espíritu Santo nos enseña por medio de su unción, de la unción de Dios. Por eso la palabra de Dios no puede estar separada del Espíritu Santo. Usted necesita estar alineado con Dios y pedirle al Espíritu Santo que te haga entender lo que estás leyendo. Porque si no, usted lee y queda sin entendimiento. Porque la palabra, la Biblia, es un libro espiritual. Amén. No es un libro, no es una filosofía, no son poemas. Es un libro espiritual y todo tiene un mensaje, todo tiene una revelación para edificarte. Todo es una fuente inagotable de conocimiento, de revelación. Vas a leer 1000 veces un pasaje y te vas a encontrar con algo diferente todas las veces que la lea, si tenés comunión con el Espíritu Santo. Si no tenés comunión con el Espíritu Santo, simplemente será un libro el cual llevaste cuando tenías literatura o filosofía al liceo, más nada, un poema. ¿Alguien dice aleluya? Por eso, dice 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibiste, ustedes recibieron una unción cuando recibieron a Cristo, porque al recibir el Espíritu Santo fueron ungidos ustedes. Amén. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, dice. Así como la unción misma les enseña todas las cosas, la unción del Espíritu Santo te enseña y es verdadera y no es mentira. La unción es verdadera y no es mentira, reitera y afirma el apóstol. Es verdadera y no es mentira, dice. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. La unción de Dios te enseña a permanecer en la voluntad de Dios. La unción de Dios te enseña a permanecer en la voluntad de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio agradable delante de Dios, consagrados a Dios, porque preciso al Espíritu Santo. La unción del Espíritu te ayuda a permanecer en la voluntad de Dios, porque te enseña la unción del Espíritu, te revela lo que está escrito, te revela, te dice qué quiere decir, qué mensaje hay oculto a través de la palabra, porque siempre hay algo más. ¿Por qué digo oculto? Porque revelación tiene que ver con correr la cortina, correr el telón. Revelación es cuando te sacan lo que está adelante, que no te deja ver lo que dice la palabra. Usted está leyendo algo, no lo está entendiendo, no lo entiende con su mente humana, pero cuando está el Espíritu Santo te corre el velo, la cortina. Eso es la revelación. Descubre lo que hay atrás de esa palabra. Entonces te saca el velo y empezás a entender. Por eso Jesús dijo, ven, con sus ojos ven, pero no pueden ver. Viendo no ven, dijo el Señor. Lo estás viendo, pero no lográs ver lo que está ahí. Es el Espíritu Santo que te saca. La unción te enseña. La unción te revela lo que está escondido detrás del mensaje, en la palabra de Dios. La unción del Espíritu te ayuda a permanecer en la voluntad de Dios. Te va a revelar cuál es la voluntad de Dios. Porque te enseña, te revela, te ayuda a discernir entre el Espíritu y la carne. La unción del Espíritu Santo te convence, porque es el Espíritu Santo mismo que te convence de pecado, pero te revela, esto es del Espíritu y esto es de la carne. Te revela lo que es sobrenatural y lo que es natural. Te revela lo que es lo santo y lo que es lo impuro. Te hace entender qué es lo bueno y qué es lo malo. La unción de Dios. Porque por falta de conocimiento, el pueblo de Dios
están haciendo cosas pensando que le agradan a Dios, pero no le agradan a Dios. Entonces están en pecado sin saber que están en pecado las personas. Y eso acarrea maldición. Alguien diga aleluya. Yo no sabía, pastor, que no podía jugar el 5 de oro. No sabía, pastor. O se hacen los bobos, o son muy inteligentes y tienen la sabiduría del diablo, o realmente no sabían que no se puede jugar el azar, es del diablo. El azar no es de Dios. Usted no precisa jugar el 5 de oro. Usted tiene las bendiciones de Dios que están en la palabra, es más seguro. Usted no tiene que estar apostando y pidiendo a ver si el mamón lo hace rico. Ponga su confianza en Dios, que Dios lo va a bendecir. Yo no sabía yo pensé que vivir juntos y no estar casados era lo mismo, era agradable delante de Dios, como estamos enamorados nosotros, pero la Biblia dice que hay que casarse. Como estamos enamorados, el amor cubre multitud de pecados. La Biblia dice que hay que casarse. Y si no se quiere casar el cabezón, ore por el cabezón para que se case. Ora a Dios. Yo no sabía, como nos amamos, nos queremos, venimos a la iglesia, no sabía que había que casarse. Y hay gente que realmente no sabe. Hay gente que no sabe que eso está mal delante de Dios. Entonces no están en bendición. Algo Dios hace por ellos, pero están trancando la bendición de Dios completa. Dios tiene mucho más de lo que tú has recibido. Cada vez que te santifiques, se va a desatar la bendición de Dios sobre tu vida. Obedece a Dios y vas a ver cómo Dios te va a colmar de bendiciones. Vas a ver cómo Dios es real y es verdadero. Así como la unción es real y es verdadera, Dios es real y las bendiciones de Dios son verdaderas. Son verdaderas. Yo estoy aquí para enseñarles. Yo vine a la iglesia con 7 años de novio, no estando casado. 7 años con Luciana estábamos de novio. Cuando conocí a Dios, me di cuenta que teníamos que casarnos, porque no sabía que a Dios no le agrada eso. ¿Alguien dice aleluya? Y si hay algún problema, lo caso yo acá en la iglesia, no hay problema. Lo caso yo. Pasen por el registro y yo les doy la bendición. He casado unos cuantos matrimonios y están felices y bendecidos. La unción de Dios te enseña cuál es la voluntad de Dios, a entender la palabra. Por eso necesitamos conocer la palabra, pero sin el Espíritu Santo no la vamos a discernir y vamos a cometer disparates. Por eso cuando yo no tengo el Espíritu Santo que me ayude, enseño disparates en la iglesia. Empiezan las doctrinas en la carne, ni el diablo. Es tan tremenda la doctrina carnal, la burrada que enseñan, que hasta el diablo dice, no, ni vamos a entrar ahí, que me da vergüenza escuchar lo que están predicando. Ni el diablo quiere entrar a esa iglesia. Porque la Biblia dice que los neófitos no pueden predicar la palabra de Dios. Un neófito es una persona que no tiene revelación ni conocimiento de la palabra. Tiene que tener un tiempo, renovarse el entendimiento, tener comunión con el Espíritu Santo, para que sean uno con el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Para que dé el mensaje claro a la gente. Alguien diga aleluya por lo menos. Por eso necesitamos conocer la palabra. Hay gente que quiere ser pastor y no sabe leer. ¿Quieren ser pastores? ¿Quieren ser profetas y apóstoles? ¿No saben leer? Les ponen una Biblia para leer, no saben, tartamudean leyendo. Hay cosas que son fundamentales. ¿Sabe por qué no saben leer? Porque no agarran nunca la Biblia para leer. Porque agarran lectura cuando leen. No es así. ¿Cómo agarran lectura? Y buena lectura. ¿Cuándo tenemos costumbre de leer? Bueno, el tipo que no te interpreta, para decirte agua está media hora, es porque no lee nunca la Biblia. Lo que hace es escuchar los mensajes por YouTube. Eso daña a la gente, porque llega un momento que te daña. Porque estás siempre escuchando y comiendo lo que te dan los otros. ¿Por qué no experimentás a Dios tú mismo? Y para ver si es real lo que estás escuchando también. Para ver si es real lo que estás escuchando. Si usted tiene una Biblia, esto no es como Corea como la China comunista, que no permiten Biblia, las queman y te cortan la cabeza. Acá la Biblia abunda, la palabra de Dios acá en Uruguay. Acá todo el mundo puede tener una Biblia, de todos los colores, tapa gruesa, tapa fina, hoja fina, dorada, plateada, que usted puede andar con 10 Biblias si quiere. ¿Y por qué no lee? La gente desesperada por leer una Biblia por ahí. Desesperado. Le mandan Biblia, tiran en los aviones Biblias, en la selva.
con unos paracaídas para que la gente pueda tener Biblia, tipo como si estuvieran traficando droga porque los matan, y es la palabra de Dios. Y usted puede tener la Biblia que usted quiera. Amén. Pero enseñando, por eso le digo, enseñan cualquier bobada, cualquier bolazo, porque están aprendiendo de otros que les enseñan por YouTube. Ni saben lo que están enseñando, no lo ven en la Biblia, que no tiene nada que ver. Usted se da cuenta cuando están predicando o enseñando que están diciendo las cosas que repitieron de otro lado. Están repitiendo lo que escucharon de otro lado. Hasta con la frase y el acento. No saben ni lo que están diciendo. Alguien diga aleluya. Usamos la palabra de Dios en los celulares. Gloria a Dios. ¿Vio cómo Dios hace todas las cosas, no? Porque dice la palabra de Dios. Miren lo que me trae a memoria el Espíritu Santo ahora. Que cuando se predique el Evangelio hasta los fines del mundo, hasta el final del mundo, hasta el último rincón del mundo, vendrá el fin, dice. Si no es por las comunicaciones, nunca podría ser eso posible. Porque ahora la palabra de Dios la puede tener cualquier persona que tenga un celular. Cualquier persona puede escuchar el Evangelio. Por eso yo le digo, estos son los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos. Nos falta mucho que venga el Señor, así le digo. También dice que los 2 testigos van a ser muertos públicamente, dice, cuando la iglesia ya no esté. Los profetas. Uno va a tener la unción de hacer milagros como Elías, el otro como Moisés. Dice que todo el mundo va a ser testigo. ¿Escucharon ese pasaje que está en Apocalipsis? ¿Cómo va a ser testigo todo el mundo? Por las transmisiones de internet, mi querido. Estos son los últimos tiempos. ¿Cómo pueden ver los que están en China, en Rusia, en todo lugar al mismo tiempo cuando estén matando a los testigos, a los 2 profetas que se van a enfrentar contra el anticristo, contra la bestia? Solamente a través de las transmisiones en red. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Le estoy diciendo, estos son los últimos tiempos. Piense. Se lo reveló a Juan hace más de 2000 años atrás el Señor. Juan ni sabía que había internet ni nada. En ese tiempo no había nada. Nada. Estaban a boleadora limpia de lanza. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Todo el mundo será testigo a través de las redes sociales. Y dice que después de 3 días creo van a resucitar. Los van a dejar muertos, pudriéndose, para que todo el mundo se burle de ellos. Y dice que van a resucitar. Dios los va a resucitar. Es tremendo lo que va a pasar. Pero Dios no pierde, de eso le puedo asegurar. Alguien diga aleluya. Cuando no conocemos a Dios, porque venimos con ese espíritu del mundo, cuando no nos dejamos renovar nuestra mente, nuestro conocimiento, lo que pensamos, no nos dejamos renovar, cambiar la mentalidad que tenemos, venimos con el espíritu del mundo. Pensamos como piensa el mundo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando no conocemos a Dios, nos envanecemos. Estamos envanecidos, orgullosos, porque ese es el espíritu que hay de afuera. Donde se envanecen, donde hay un espíritu de orgullo. Ese espíritu no debe haber dentro de la iglesia. Cuando uno tiene el espíritu de orgullo, está envanecido, dice, no sabe nada lo que hace, dice, no conoce a Dios, dice la Biblia, no. ¿No conoce a Dios? ¿Dónde están los que conocen la Biblia? Cuando uno está envanecido, está orgulloso, dice que nada sabe, dice la Biblia. ¿No conoce a Dios? Está con la mentalidad del mundo. No ha sido renovado en su manera de pensar. Alguien diga aleluya. Cuando tiene envidia, celos y anda en contienda dentro de la iglesia, tiene la mentalidad del mundo. No tiene la mente de Cristo. Alguien diga aleluya si quiere decirlo. Cuando no conocemos a Dios nos envanecemos y creemos ser la última Coca-Cola del desierto, puede ser, le podría decir. Se cree la última Coca-Cola, no conoce a Dios. Y creemos ser alguien que no somos. Nos creemos superiores a los demás, porque esa es la mente del mundo. No entendemos que estamos para servir y que los dones son para edificar a otros y extender el reino de Dios. Eso lo entendemos cuando conocemos la voluntad de Dios. Que lo que Dios te ha dado no es para que tú brilles ni para que hagas plata de eso. Es para que bendigas a los demás.
Alguien diga aleluya. Que el amor de Dios que has experimentado es para compartir con los demás. La salvación que has experimentado es para compartir con los demás. Romanos 12, versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener. Como hablábamos ayer con Pedro, un pastor, se atacó que quería ser apóstol y quería ser apóstol. Tenía un concepto más alto de él que el que debe de tener. ¿Cuánto es gloria a Dios? O la persona que te mira por encima del hombro tiene un concepto más alto, cree que es mejor que el otro, sin embargo no es mejor que nadie, porque somos todos iguales. ¿Alguien dice aleluya? Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación o con cordura, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Nadie es mejor que nadie. Esto es el cuerpo de Cristo y todos tenemos dones diferentes. Todos somos importantes. La mano no le puede decir al pie, no te necesito, como dice la palabra. El ojo no le puede decir a la oreja, no te necesito. Yo no puedo decirte a ti, no te necesito. Porque si yo tengo esa manera de pensar, yo soy un retrógrada en las cosas de Dios. Tengo una mentalidad caída. No conozco nada. Me he envanecido por no conocer a Dios. ¿Se envaneció? ¿Se envaneció? ¿Cree que es mejor que los demás? Yo cumplo una función aquí, en medio de todos ustedes. De entre todas las funciones que se desarrollan dentro de la iglesia. No es ni la más ni la menos importante. Es una función del cuerpo de Cristo. A mí me toca hacer la boca profética del cuerpo. A otros les toca hacer la mano. A otros el pie. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Pero así es esto. Es un cuerpo. Es un cuerpo. Por eso la gente del mundo viene entrando como que yo soy el capo acá. Usted no es capo de nada. Y algunos dentro de la iglesia tienen ese espíritu. Yo soy el capo. Si yo no estoy, no funciona nada. Le puedo asegurar que sí va a funcionar. Le puedo asegurar que sí. Si yo no estoy acá, no funcionan las cosas. Funcionan las cosas. Yo sé lo que le digo. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Hay gente que tiene el don de prestar un servicio. Siempre están sirviendo a las personas. Yo te arreglo el caño que se te rompió en tu casa. Yo te llevo a tu casa. Yo hago esto. Te arreglo el techo. ¿Qué precisás? Tiene el don de servicio. Siempre está dispuesto. ¿Sabe quién tiene un don de servir? Aquí, pero bien manifestado. Cristian, el que está en la puerta, que hoy no está. No sé si faltó porque es el día del niño, porque él cree que es joven, vio, tiene 40 años, pero que saqué es su día hoy. Pero él, no sé si alguien tiene el don que él tiene de servir. Hay gente con el don de servicio, pero ese lo tiene bien marcado, el don de servicio. Es el primero en llegar 7 de la mañana, 8 de la mañana, y es el último en irse. El último. Mirá que se pechan para irse a la iglesia muchos obreros. Es el último. Y está haciendo... Cuando están bajando los escalones las abuelas, ¿no? Los agarra, a todo el mundo agarra la mano, ¿no? Baja con cuidado. Eso es un don de servicio. No tenés que decirlo 2 veces. Una vez que le diga, es suficiente. Yo lo miro por las cámaras que tengo ahí, anda barriendo la vereda, yo no le pedí nada. Es un don. Me agarra a mí de la mano para bajar ahí los escalones. Es un don que tiene. Viene con su valija y con un cepillo de diente limpia los baños. Nadie le pide que lo limpie. Cepillo de diente. El que tenga el don de servicio, que sirva. Si es el de animar a otros, que los anime. ¿Cuántos conocen a Pedro? Siempre está animando a los hermanos, ¿no? ¿Es así o no? Siempre tiene una palabra para animarte.
A veces hasta le disparan un poco a Pedro, porque ya sabe que le viene Pedro y con toda la bendición. Toda la bendición, hermano, como dice Pedro. Pero están los que animan a otros, son dones del Espíritu, que son necesarios. Yo tengo el don de animar a otros, pero no tan destacado como algunas personas. Yo tengo el don de servicio, pero no tan marcado como algunas personas, pero los tengo. Desenvuelvo otros dones que Dios me ha dado, ¿no? Porque también hay que saber administrar los dones que Dios les dio. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Según la ocasión, se administra el don que Dios les dio. Cuando hay un lugar donde están los enfermos, voy a administrar el don de sanidad que Dios me dio. Cuando hay un lugar donde no conocen a Cristo, voy a administrar el don como evangelista que Dios me dio. Yo no soy el pastor, yo no soy el maestro. Ministro el don que Dios me dio. Porque hay que ser sabio y saber administrar los dones de Dios. Y la unción de Dios también. Pero eso es otro mensaje. El de socorrer, que tiene el don de socorrer a los necesitados. Siempre está buscando colchones para... ahí tiene una persona. Ever. Siempre está llevando cama, silla, lo que necesite. Le regalan apartamentos enteros, la gente rica donde trabaja, y él agarra y anda buscando a quién darle los muebles, a quién darle esto. El de socorrer a los necesitados. Es un don de Dios. El que lo tiene, que lo haga. No tiene que pedirme permiso a mí para hacer eso. Porque Dios le está diciendo, si lo tiene, hágalo. Alguien diga aleluya. El que da con generosidad. Amén. Que dé con generosidad. El que tiene el don para dirigir, que dirija con esmero. Hay gente que tiene un don para dirigir. Si es el don de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Amén. Son dones de Dios. La compasión es un don de Dios. No todo el mundo tiene compasión. Usted puede practicar la compasión, pero no todo el mundo tiene el don de la compasión. Alguien diga aleluya. Dios tiene planes de bien para nosotros. Amén. Diga, Dios tiene planes de bien. Pero los carnales, los de mente natural, no logran discernir lo que Dios está haciendo en sus vidas. Piensan que Dios les está quitando cosas porque no conocen a Dios. Piensan que Dios lo está castigando porque pecó, porque no conocen a Dios. No logran ver lo que Dios está haciendo en medio de la prueba. No logran ver porque no conocen a Dios. Entonces se apartan de Dios, se enojan con Dios. Se enojan con la iglesia, se enojan con la gente. Aun cuando somos reprendidos, cuando somos tratados por Dios de esa manera que no queremos, ese lado de Dios. Todos queremos al Dios amoroso y osito cariñoso. No queremos al Dios que castiga y que corrige a sus hijos. Pero ese lado de Dios es muy verdadero. Y créame que lo necesitamos. Créame que lo necesitamos. Todos necesitamos corrección, créame eso. Todos. 1 Corintios 2:14. Ya estoy terminando. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Se enferma? No, que nos vamos a sanar. Esas son bobadas, ¿qué te vas a sanar? No pueden discernir. Dios te bendice. Como me decía una persona que no conoce de Dios, pero habla mal de las iglesias, porque tenía gente que le predicaba. ¿Cómo eso que dan ofrenda y que Dios, cómo que los va a bendecir Dios a través de la ofrenda? Porque los hombres, hombre o mujer con mente natural, no pueden discernir las cosas del Espíritu. Piensan que son locura, no las disciernen. No las pueden entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. Para discernir espiritualmente las cosas de Dios necesitamos el Espíritu Santo, la unción de Dios. La palabra se discierne espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. No se siente juzgado por nadie porque conoce a su Dios. Sabe si está caminando bien por los caminos de Dios, y si hablan mal de usted o lo juzgan, usted sabe que está bien, así que no le importa. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? El que conoció la mente del Señor no puede ser juzgado por nadie. Alguien diga aleluya. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Amén. La palabra de Dios te instruye. Cuando tenemos la mente de Cristo, Dios te instruye. Nadie te puede juzgar. ¿Alguien puede decir aleluya? Porque usted sabe que está haciendo la voluntad de Dios porque conoce a Cristo. Conoce la mente de Dios. ¿Cómo conocemos la mente de Dios? Conociendo las Escrituras, la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. Tenemos que conocer la mente de Dios conociendo su palabra, con ayuda del Espíritu Santo. 1 Corintios 13. 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Escucha, hay personas que usted tiene que hablarles como a niños en Cristo. No entienden las cosas espirituales. Hay cosas profundas que no las van a entender. No las van a entender. Hasta que sea el tiempo que madure la persona. Porque todo tiene un proceso. Amén. Por eso hay que tener cuidado de lo que se conversa con la gente que entra, que es nueva dentro de la iglesia. Odié beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. O sea, no le dio la palabra revelada, le dio una palabra muy básica del Evangelio de Cristo para que puedan entender, porque si les da una palabra con más profundidad no la van a entender, porque están tomando leche y no tienen dientes para masticar la carne espiritual, no tienen dientes para digerir la palabra, lo que es una palabra revelada, profunda. No lo pueden entender. ¿Cuántos de ustedes han escuchado palabras o mensajes que he predicado y usted dice, predicó lindo pastor, pero no entendí tal cosa? Sea sincero, hay gente que no lo ha entendido. Por ahora, ya lo vas a entender, porque todo tiene su tiempo, ya lo vas a entender. Cuando sea el tiempo, se te va a abrir el entendimiento. Se te va a abrir el entendimiento y decir, ahora entiendo lo que quería decir. El Señor dice, si alguien quiere saquear la casa del hombre fuerte, primeramente tiene que entrar a la casa y atar al hombre fuerte. Perdón, antes de entrar a la casa, tiene que atar al hombre fuerte para entrar y saquear los bienes del hombre fuerte. Voy a volver a repetir esto. Si alguien quiere saquear la casa de un hombre fuerte, Jesús dijo, hay que atar al hombre fuerte para entrar a saquear. ¿Usted qué interpreta por eso? Sin embargo, hay algo espiritual ahí. Porque, ¿qué es lo que usted va a saquear? Lo que es de valor que está en esa casa. Y hay un hombre fuerte que está custodiando lo que es de valor. Entonces las personas están atadas por un hombre fuerte, que son los espíritus. Y si usted quiere conquistar esa alma y que busque de Dios, tendrá que atar y amarrar al hombre fuerte, al demonio, para entrar a saquearle el alma, para que el demonio esté atado y ganarle el alma, traerla para Cristo el alma. Pero usted no lo entiende si lo lee así, usted no lo entiende. ¿Qué quiere decir? ¿Que si un ladrón va a entrar a la casa y catar al dueño de la casa para entrar a robar las cosas? No entiende, porque están en la carne, porque no entienden, porque no están buscando, no están metidos con Dios. Porque la Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Cuando usted ata a los demonios, la gente queda libre y usted puede hablarle a la gente de Jesús y la gente viene a Cristo. Pero si el demonio no está atado, la gente te puede insultar, te puede correr, te puede tratar mal, porque el Espíritu está hablando a través de la persona. Por eso, acá pueden venir brujos a hacer brujería, y cuando van a hacer conjuros y brujería, los demonios no van a hacer nada, porque ya los atamos en la intercesión. Es más, yo ya los até a las 5 de la mañana orando acá. Cuando la intercesión vino a atar, los demonios ya están atados. Ahora, es un refuerzo, es una bendición, es un apoyo, por si alguno quedó suelto por ahí. ¿No, verdad, Pedro? Si queda algo suelto, lo atamos. Entonces, cuando vienen los brujos a hacer algo, un conjuro contra la iglesia, ¿qué pasa que no sentimos nada? ¿Qué pasa que el Espíritu no desciende? Ya está atado hace rato. Está atado. Amén. ¿Cuánto sin gloria a Dios? Hablando de esas cosas, tenemos a Jonathan, que viene hace un año que ya no venís, ¿no? Que lo tengo nuevamente, que salió de Umbanda. Eras Pai Umbanda tú, ¿no? Y entregó su vida a Cristo. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor? Y él ama a Jesús. Ama a Jesús. Y él sabe que esta es su casa. Él sabe que esta es su casa. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Por eso es importante tener al Espíritu Santo para que te haga entender la palabra. Por eso es importante venir a la iglesia y exponerse a la palabra de Dios, a la unción del Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento para tener crecimiento, porque uno va aprendiendo a cómo orar cuando viene a la iglesia. Porque la Biblia dice, cuando ores,
ora con entendimiento para que las personas que están escuchando sean edificadas. Yo oro de una manera cuando estoy orando con Dios. Oro en el Espíritu, usted no entiende nada. Pero si yo voy a agarrar el micrófono para orar acá en la iglesia, prefiero decir 2 palabras con entendimiento para edificarte a ti que decir 1 hora de oración que usted quede sin entendimiento. Porque todo lo que debemos de hacer en la iglesia es para edificación de los demás, dice la Biblia. Por eso aquí se pone a hablar en lengua. El pastor puede ser que pueda orar 40 minutos en el Espíritu, intercediendo si Dios me lo manda, pero no puede ser un hábito eso. Porque la gente dice, ¿qué dijo? Está todo bien, pero ¿qué dijo? Porque todo lo que hagamos acá debe ser para enseñarle a la gente. Si cantamos, cantamos con entendimiento, para que la gente sepa lo que estamos cantando y pueda cantar también, y son edificados. Después usted va a orar y sabe cómo orar porque escuchó al pastor, al líder orando, ¿no es verdad que es así o no? Entonces va siendo edificado. Todos debemos hacerlo para edificar a los demás. Todo lo que usted haga. Seamos ejemplo en todo. Alguien diga aleluya. Termino con este último pasaje. Pero tranquilo que usted va a ir aprendiendo. Cuando usted tiene hambre y quiere crecer, todo tiene su tiempo. Mi hijo, recién ahora, el chiquito de 2 años, le puedo dar unos pedacitos de hueso con carne para que él mastique y cinche la carne. Pero hace 6 meses atrás no podía porque se me ahoga, el niño se me muere. ¿Verdad que es así o no? Si usted le da un pedazo de carne al niño, se lo va a tragar, no tiene dientes para masticarlo. Entonces usted no quiere aprender cosas ahora y afanarse, ponerse afanoso, porque Dios no se las va a dar a entender todavía, porque usted no está preparado para entender eso todavía. Pero va en crecimiento, viene bien. Cuando quiere acordar ya está masticando un poquito más de la palabra, está entendiendo más las cosas, es porque le salió un dientito. Entonces está, ahora entiendo, ya está creciendo ya. Ya no habla solo de Jesús, ahora está entendiendo las cosas. De repente le sale un colmillito. ¿Cuántos son papás acá? ¿Han visto? ¡Ay, salió un dientito! Mirá qué lindo. Sacamos foto al diente y todo, ¿verdad que sí? Así que quédese tranquilo que usted va a aprender. Todos estamos es más, todos estamos en un continuo crecimiento. El apóstol Pablo dijo, yo no he alcanzado a saber todas las cosas, dice el apóstol Pablo. Todos estamos creciendo continuamente. Amén. Termino con este pasaje que está en Jeremías 29:11. Dice Dios a través del profeta, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Escuche, dígale que está a su lado, Dios tiene planes para ti. No sé si usted está entendiendo este mensaje, porque esta palabra es para usted, es para usted. Usted tiene que entender esto. Porque para entender la palabra de Dios tenemos que oír. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. La mayoría de ustedes escuchan, por eso no son edificados en nada. Son pocos los que oyen. Porque oír es prestar atención en lo que está diciendo. Escuchar es como escuchar un ruido de un ventilador, un auto que pasó. Sí, el pastor está diciendo algo, pero yo estoy viendo a ver qué me van a mandar en el WhatsApp. Sé que dijo algo de eso. ¿Qué predicó el pastor? No, la verdad que no sé. Ese estaba escuchando. ¿Nunca se ha topado usted con gente así? ¿Qué palabra fue la que dijo el pastor? No sé lo que no. La verdad que sé que tuvo tremendo el culto, pero no sé lo que... El espíritu es tan tremendo, hermano, porque te ponen la excusa del espíritu. Que me olvidé lo que... Me quedó acá en el corazón, pero me olvidé de todo. El espíritu no te va a dejar sin entendimiento. Es la excusa de los hermanos para zafar la pata. ¿Qué dijo el pastor? No sé lo que dijo. Ese estaba escuchando. Ese vino a escuchar. Pero el que viene a oír la palabra de Dios, ese es el que entiende la palabra de Dios. Alguien diga aleluya. Usted tiene que oír, prestar atención en lo que se está predicando. No puede venir 3 horas al culto y salir sin edificación por no estar prestando atención. Por eso es importante apagar los celulares, no molestar, porque usted tiene que oír la palabra de Dios en la iglesia. Porque usted debe de ser edificado. Amén. Yo le predico a uno, no tengo ningún problema. Para mí no es una pérdida de tiempo. Pero quisiera que todos oyeran la palabra y que todos fueran edificados, porque así soy más efectivo para Dios. Amén. Y no es un reto, es un consejo. Es un consejo que yo le doy como su pastor, porque lo amo.
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma el Señor, lo está afirmando el Señor. Dios tiene planes para tu vida. Planes de bienestar. Ahí ya sé algo de la voluntad de Dios. Ya sé que Dios tiene planes para mí. Y planes de bienestar. Ya sabemos que Dios tiene planes de bienestar. ¿Cuánto es gloria a Dios? Y no de calamidad. Por eso si estás pasando una prueba, una calamidad, ese no es la voluntad de Dios para tu vida. Ay, Señor. Porque hay gente que dice, y bueno, está la voluntad de Dios, me tocó vivir esto. No es la voluntad de Dios para tu vida. Estás creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero. Y bueno, a mí me tocó estar con este aguijón en la carne, pastor. Bueno, levante los muertos entonces y vaya al cielo, si es el apóstol Pablo entonces. Al apóstol Pablo le dijo Dios que tiene un aguijón en la carne. Usted no es el apóstol Pablo. Usted no tiene que estar pasando una calamidad, una enfermedad, una calamidad en su familia. Usted no es el apóstol Pablo. Usted no es Juan, el de la isla de Pasmo. Usted no es. Usted no es Esteban, el que fue apedreado. No, esto es un aguijón en la carne, pastor. Pero a Pablo le dijo que era el aguijón de la carne porque Pablo era llevado al tercer cielo y se le revelaban revelaciones que no podía ni siquiera manifestarle a la gente, porque lo que él veía no sabía cómo transmitírselo a las personas acá en la tierra. Para que no se enorgulleciera el apóstol Pablo, le dieron un aguijón en la carne. Pero usted no es el apóstol Pablo. No tiene por qué andar con eso, con ese padecimiento. Amén. No tiene que estar pasando calamidades. No, a mí me tocó, Dios me está probando y tiene un año ya el hombre no tiene ni para comer. Que yo sepa, Dios no prueba así a sus hijos. Alguien diga aleluya. Por eso, si usted no conoce a Dios, usted está en maldición y en pecado, porque le está atribuyendo algo a Dios que no es de Dios. Le está diciendo a Dios, es tu voluntad que la gente que estemos en pobreza, es tu voluntad que estemos con un cáncer. Entonces usted le está atribuyendo algo a Dios que no es de Dios, y eso lo hace estar en pecado ante Dios. Porque Dios no es malo. Porque Dios tiene planes. Ya a partir del momento donde dice Dios que tiene planes para nosotros, eso ya debe ser un motivo de gozo. Para cada uno de nosotros, para cada uno de ustedes, tiene un plan Dios. Mire qué maravilloso es Dios. Cuando se termine ese plan, Dios se lo va a llevar. Quédese tranquilo. No ande buscando y orándole a Dios que se lo lleve Dios, que se quiere morir. Quédese tranquilo que cuando sea el momento, no pensé ni avisarle a Dios. Dios sabe. Como le pasó allá a un conocido mío, 33, un hombre, un veterano, Cacho. Estaba caminando por un parque ahora la semana pasada y se cayó, muerto de corazón, cristiano. No tuvo que pedirle nada, Dios se lo llevó y en el momento ni sufrió. No se preocupe que Dios se lo lleva enseguida, pero sí, cuando sea el momento de llevárselo a Dios, se lo lleva, no se preocupe. Alguien diga aleluya. Mi alma bendice a Dios por esto. Porque no estamos solos, Dios tiene planes. Dios se quiere meter en tu vida para bendecirte. Cuando te corrige el pastor, cuando te está aconsejando, deja que Dios, si es con la palabra de Dios, deja que Dios se quiere meter en tu vida. Tenés que dejarlo, pero para que Dios pueda hacer funcionar el plan que Dios tiene para tu vida. Dios todo lo hace hermoso a su tiempo, esa es la palabra de Dios. Diga, a su tiempo. Dios todo lo hizo hermoso. A su tiempo. A su tiempo, Jesús. A su tiempo. Por eso este proceso, y muchas veces te haces preguntas, porque yo oro a Dios. Por eso yo sé. Y la bendición de Dios va a venir sobre tu vida, pero Dios te está procesando. Para que cuando Dios te vaya a dar lo que te va a dar, tú lo cuides y lo valores. Eso te lo digo de parte de Dios. Y viene la bendición de Dios, pero Dios está procesando tu carácter. Así que dale gracias a Dios porque después te vas a acordar y vas a reírte. Después te vas a... Pero Dios tiene que hacer algo, está haciendo algo muy especial Dios. Porque Dios te va a bendecir. Te va a prosperar Dios. Amén. Ahora Dios te tiene muy bendecido. Porque estás ganando mucho más de lo que muchos están ganando. Muy bendecido te tiene Dios. Pero es ingeniero Jesús. Dios quiere bendecirlo también. Me imagino en algo. Creo que Dios te va a bendecir, te va a poner donde lo que estudiaste, me imagino, o algo parecido, no sé.
o algo mejor, porque hasta ahí no me deja ver Dios. Amén. Pero todo trabajo es honrado y es de bendición. Y es honroso. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bien, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Si usted no le da gloria a Dios por esta palabra, porque con esto ya cerré, terminamos. Pero mire qué maravilloso es Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Cuáles son los planes de Dios? Planes de bienestar. Y mire qué hermoso. A fin de darles un futuro y una esperanza. Dios te quiere dar un futuro y una esperanza. Dios te quiere dar un futuro y una esperanza. Ese es Dios. Ese es Dios. ¿Cuánto es gloria a Dios? Ese es tu Padre maravilloso y hermoso. Por eso, no te quejes más. Dale gracias a Dios. Esto por lo cual estás pasando es tu proceso. Para que Dios pueda darte un futuro mejor. Te está cambiando la mente Dios a través de este proceso. Te está cambiando la mentalidad. Algunos de ustedes, por lo mínimo, abandonaban el trabajo y trabajos buenos. Ahora Dios te está cambiando la mentalidad para darte un buen trabajo y que lo puedas cuidar. Para que puedas... Algunos de ustedes Dios los está afligiendo para que digan: yo no quiero ser más empleado, yo quiero ser un empresario. Pero Dios lo está haciendo. Porque Dios siempre está trabajando en la gente. Siempre Dios trabaja. ¿Cuánto dicen aleluya? Diga planes de bien, pastor. Un futuro mejor. Decirle que está a tu lado, Dios tiene un futuro mejor para ti. Y una esperanza. Hay, por eso yo te digo, Oscar, viene un futuro mejor. Yo te lo digo. De Dios te lo digo, de Dios. No se queden con la mentalidad del mundo. No se queden con la mentalidad conformista del mundo. No te conformes con lo que estás viendo. Tienes que desear ir más allá porque Dios es más grande de lo que... No te conformes con tu vida común. Hay algo más allá todavía. La gente del mundo se conforma con tener un trabajito y bueno, de aquí me jubilo de aquí a 40 años. Ya tengo mi rancho pronto, tengo el perro, tengo la quinta, tengo las gallinas ponedoras. Con esto me da para más o menos aguantar. Y la jubilación, sacamos cálculo. No te conformes. No tengas la mente como tiene la gente de afuera. Porque Dios da poder para hacer riquezas, dice. No te conformes. Amén. Porque si Dios aquí prospera a su pueblo, la obra de Dios sigue avanzando con más poder todavía. No te conformes como los demás. No esperes la muerte. Yo ya di lo que tenía que dar ahora. Yo ya estoy como me dijo mi padre. Me dijo, yo estoy con una pata en el cajón y la otra afuera. No me voy a cuidar más. Y no se cuidaba comiendo, no podía comer. Porque estaba muy enfermo. Porque tenía la mentalidad del mundo. ¿Alguien puede decir aleluya? Por eso hay que renovar la mentalidad. Por eso hay gente acá que llega depresiva, con ganas de matarse, no quieren vivir más. Cuando se encuentran con la palabra de Dios, empiezan a cambiar, tienen esperanza. Dicen, no, pero yo puedo volver a intentarlo, volver a emprender, volver a casarme, volver a emprender en la familia, volver a intentar tener hijos. ¿Están diciéndole a Dios? Alguien diga aleluya. No te puedes quedar con la mentalidad fracasada del mundo. No puedes quedarte con esa mentalidad. Yo voy a retomar los estudios, voy a retomar la empresa, voy a volver a emprender. ¿Cuánto dicen aleluya? Voy a volver a servir a Dios, voy a volver a predicar, voy a volver a tener una casa de luz, voy a volver al ministerio. Alguien diga aleluya. Porque los del mundo fracasan y ahí a quedar. Nosotros no. Nosotros donde otros cayeron, nosotros nos levantamos ahí y seguimos avanzando porque tenemos la unción del Espíritu Santo que nos preserva y nos hace ir más allá de que otras personas han ido. Más allá podemos ir. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Es con el Espíritu de gracia. Voy a predicar un día de esto sobre el Espíritu de gracia. El Espíritu de gracia y poder que está sobre nosotros. Usted no sabe el poder que usted tiene. No tiene ni idea usted. Yo sé que usted no tiene ni idea. Porque usted tiene, el Espíritu de Dios está en usted. Cuando veían al apóstol Pablo, la gente dijo de los pueblos, el Espíritu de los dioses está en ese hombre. El Espíritu de los dioses, imagínense. Y usted tiene el Espíritu de Dios, que es más poderoso que el Espíritu de todos los dioses juntos. Está en usted.
¿Habrá algo imposible para usted? Si cree, dice Dios. Jesús dijo, ¿habrá algo imposible? Nada es imposible para Dios. ¿Alguien puede decir aleluya? Decirle que está a tu lado, nada es imposible. Por eso usted no puede tener mente fracasada, porque nada es imposible. Donde otros fallaron, porque mi padre falló, pastor. Porque mi familia falló, pastor. Sí, su padre, su familia, pero usted tiene a Dios ahora. Usted tiene a Dios. Yo no puedo porque ellos no pudieron. Usted tiene a Dios. Usted sí, todo lo puede en Cristo, que te fortalece. Cuando te sientas débil, Cristo te va a fortalecer, no te preocupes. Usted sí puede lograrlo.